Shalom. En esta ocasión, el tema que se va a tratar son dos tractos del cordón posterior de la médula espinal, que son el tracto de Gracilis o de Gol y de Cuneatus o Burdach. Eso es una forma resumida sobre esos dos tractos. Bueno, esos tractos se encargan de llevar hacia el sistema nervioso central lo que es la propiocepción, vibración, tacto profundo y discriminación entre dos puntos. Tenemos que tener algo muy pendiente, y es que el tracto de Gracilis se extiende toda la longitud de la médula espinal y lleva hacia el sistema nervioso central la información de los segmentos torácicos desde T7 hacia abajo, luego los lumbares y luego los sacros. O sea que toda esa información de propiocepción, tacto profundo, vibración, discriminación entre dos puntos, viaja por el tracto de Gracilis. Ahora, desde T6 hacia arriba, la misma información viaja, pero a través del tracto de Cuneatus o de Burdach. Ok, recordemos que la información cuando entra a la médula espinal, luego pasa por el bulbo, luego por la protuberancia, luego por el mesencéfalo, luego por el tálamo, luego en la cápsula interna, luego la corona radiada y por último se va hacia la corteza cerebral. Hay unas áreas que su libro dice cuáles son esas áreas en el lóbulo parietal. Bien, vamos a iniciar entonces. Como aquí debajo estaría segmento torácico inferior, lumbares, sacros. Vamos a hablar ahora del tracto de Gracilis. Pues bien, esa información entra de receptores que hay en la periferia, va hacia el cordón posterior, aquí en el ganglio de la raíz dorsal, hace relevo y ahí se encuentra la neurona de primer orden. Ok, sigue la raíz posterior, esa información entra a la raíz posterior, entra a la médula espinal, desde ahí las fibras se dirigen al cordón posterior. ¿En qué parte? Medialmente, en la parte medial, o sea, acá, la parte medial. ¿Por qué? Porque en segmentos superiores, la parte lateral la va a ocupar el tracto de Cuneatus. Pues bien, esa información asciende, continúa en los segmentos, ascendiendo por los segmentos torácicos, tanto inferiores como superiores. Luego llega al bulbo y en el bulbo se encuentra la neurona de segundo orden, en el núcleo del mismo nombre del tracto. ¿Qué sucede allá? Bulbo, acá bulbo, mire bulbo, aquí lo estoy subrayando, bulbo, está la neurona de segundo orden. Ok, luego esa información que hace se cruza hacia el lado contrario y asciende. ¿Asciende hacia dónde? Bueno, asciende luego del bulbo, pasa por donde, por la protuberancia, luego al mesencéfalo, luego del mesencéfalo va al tálamo, donde se encuentra que la neurona de tercer orden en el tálamo, luego del tálamo pasa por la cápsula interna, luego va a la corona radiada y de la corona radiada va hacia la corteza y luego de ahí las fibras se van a dirigir hacia dónde, hacia la corteza, pasando por esas áreas. Ok. ¿Qué sucede? Aquí solamente hemos tratado, ¿qué tracto? El tracto de, ¿quién? El tracto de Gracilis. O sea, vamos a presentarlo aquí también, en negro. Recordamos que esas fibras son mediales. Esas fibras van a seguir también acá. Recordemos que aquí debajo, aquí está el ganglio de la raíz dorsal, la neurona de primer orden. Aquí la neurona de primer orden. Ok,
esas fibras luego hacen sinapsis, ¿dónde? En el bulbo, en la porción inferior de la médula oblongada o bulbo, y de ahí, ¿qué hacen? Se cruzan. Ok, ascenderán a donde al tálamo, donde se encuentra la neurona de tercer orden, y de ahí se va a dirigir hacia la corteza cerebral. Perfecto, perfecto. Las fibras cuando se cruzan se denominan fibras arqueadas internas. Fibras arqueadas internas. Ahora, vamos a representar el tracto de quién? De cuneatus. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos presentando a gracilis, que es el que se extiende en toda la longitud de la médula espinal. Ok. A nivel de T6 hacia arriba, entonces la información llega por ese tracto que está en verde, haciendo relevo, recuerden aquí, en el ganglio de la raíz dorsal, la neurona de primer orden, desde ahí se introduce la médula y se van a organizar la fibra lateral al tracto de quién? De gracilis. O sea, lateral a gracilis se va a organizar las fibras. Ok, entonces, ¿qué tenemos? Que cuando esas fibras se introducen, se organizan lateral a él, ¿qué hacen también? Ascienden, donde en el bulbo, la porción inferior, se encuentra la neurona de ¿qué? De segundo orden. Y desde ahí, ¿qué van a hacer? Esa información se cruza. Va también al tálamo, donde se encuentra la neurona de tercer orden. Y desde ahí se dirige hacia la corteza. Lo mismo va a ocurrir de este lado. Vamos a presentar aquí el ganglio de la raíz dorsal. Aquí la fibra periférica va al ganglio. Desde ahí se dirige a la médula. Asciende en la porción inferior del bulbo. ¿Qué hará ella? Esa información se cruza hacia el lado contrario, va al tálamo y desde ahí eso se dirige hacia la corteza. Recuerden que cuando se cruzan las fibras se denominan fibras arqueadas internas. ¿Por qué? Porque hay fibras que no se cruzan hacia la línea media, sino hacia otro lugar y forman otro tracto. Pero como eso es una explicación sencilla, ¿qué tenemos aquí? Que en combinación el tracto de cuneatus y gracilis se conocen como lemnisco medial. Fíjese que aquí no aparece en verde nada. ¿Por qué? Porque cuneatus es de T6 hacia arriba y gracilis es toda la longitud. Por eso usted ve que negro acá y negro acá arriba. O sea, negro acá y negro acá también. Algo muy importante que los tractos, recuerden, sensitivos, cuando entran a la médula, ascienden o descienden algunos segmentos. Hay fibras que descienden o ascienden algunos segmentos. Recuerden eso. Importante de dónde se decruza. ¿Por qué? Por si ocurre una lesión. Eso hay que tenerlo pendiente. ¿Dónde se cruzan los tractos? Por si ocurre una lesión. Ejemplo, si un paciente tiene una obstrucción de la arteria cerebral media que irriga la porción de la corteza cerebral acá, en este segmento, vamos a ponerlo rojo, aquí, si tiene una lesión aquí, ¿dónde se va a perder la función del tracto? Si usted se fija, mire, esa información se cruza aquí. O sea, se perderá la información ¿de dónde? Del lado contrario. Mire, la lesión fue aquí, pero ¿de dónde que se va a perder las funciones sensitivas de ese tracto? Mire, del lado contrario. Vamos a suponer que este es el lado izquierdo. Si ocurre en el lado izquierdo, ¿a dónde se va a perder la función? Del lado derecho. ¿Por qué? Porque ocurrió esa información del lado derecho es procesada y decodificada en el lado izquierdo. Entonces así, eso es muy importante saberlo porque, otro ejemplo, si ocurre algo diferente, que es que hacemos un experimento y del lado derecho destruimos el ganglio de la raíz dorsal, ejemplo, este ganglio yo lo destruyo. ¿Qué va a ocurrir ahí? Que se va a perder la sensibilidad ¿de dónde? Del mismo lado, porque mire, la información no llegará. No llega acá. O sea, que como ni llega al ganglio,
se pierde la sensibilidad ¿de dónde? Del mismo lado de donde se destruyó el ganglio. Al igual, si yo destruyo acá el cordón posterior, si yo destruyo ese cordón, se pierde la sensibilidad del mismo lado. ¿Por qué? Porque la de este lado, mire, sigue como viajando normal. Ahora, si la lesión está aquí por encima de la decusación, por encima de esa decusación, siempre la lesión va a ser contralateral. Si la lesión es por encima de la decusación, siempre las manifestaciones serán del lado contralateral. Esta es una breve y sencilla explicación. Espero que sea de provecho. Shalom.